Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos una vez más a Mass Effect Legendary Edition. Vamos a seguir jugando al Mass Effect 1, vamos a seguir donde lo dejamos. Ayer hicimos una misión súper guapa al final del directo. Ayer hicimos un directo de 8 horitas y de verdad que estuvo muy bien. Mass Effect 1 me está gustando bastante, aunque bueno, ya sabemos que es un juego bastante ya antiguo, pero luce muy bien, luce muy bien esta versión remasterizada, verdad que luce muy bien, de verdad. Os lo recomiendo, gente, de esta trilogía. Si no habéis jugado nunca un juego de este estilo, RPG espacial, con mucho lore, mucha conversación, mucha acción también y demás, y unos personajes increíbles, os aconsejo que juguéis Mass Effect, gente. Yo es que lo jugué en Mass Effect 1, no. Pero yo empecé con el 2 y el 3 cuando salieron a su día en PlayStation 3 y me encantó. Para mí es una de las mejores sagas, vale. Y nada más, así que hoy, chicos, vamos a seguir dándole donde lo dejamos. A ver qué día es hoy. Estamos a día 17 de junio, sábado. Son las 6 menos 10. Las 17:50, hora 24 horas, es hora español, horario español. Vale. Pues nada, vamos a seguir dándole, vamos a entrar en Twitch a ver si todo va bien, bla bla bla. Y entramos y la liamos. Vamos a seguir haciendo secundarias, explorar y demás, y alguna principal también. Tenemos varias secundarias que hacer, gente, de hecho tenemos unas cuantas. Yo no tengo prisa, chavales. Yo voy a hacer todo lo que me ofrezca el juego, bueno, o casi todo. ¿Dónde está Twitch? Vale, estamos en directo. Big Bang. Vale, a ver. Editar información, a ver si está todo bien. Sí, parte 4, bla bla bla. Todo bien, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien. Me gusta que esté todo bien. Y ahora lo importante es que se me escuche. Pues estuve... este es de los típicos juegos, chavales. Vale. Este típico juego, gente, que si te gusta, te absorbe. Vale, si te gusta, te absorbe. Todo su mundo, su lore, todo el rollo que conlleva, ¿no? Jugar un juego de estos. Y de verdad, gente, que ayer se me pasaron 8 horas volando. Menos mal, al final, cuando empecé... Porque como tiene mucha conversación y demás, ya me estaba empezando a quedar algo dormido y dije yo, vamos a dejarlo aquí y ya mañana continuamos. Vale, va todo bien, así que vamos allá. Vamos a poner el móvil en su sitio, que es lo que tiene que hacer. Así, pum. Pues nada, vamos allá. Entremos en el mundo de Mass Effect. Que ganas tengo de darle al 2. Yo tenía de los 3, gente. Yo sigo pensando. A ver, aún no me acabe el 1, pero bueno, va a ser muy difícil que supere al 2, Yo tengo muy buenos recuerdos con el 2. De hecho, me lo acabé en su día en PlayStation 3, gente, cuando lo jugué en su día. Me lo acabé como 3 o 4 veces y me encanta, me encanta, me encanta. Está muy guapo, tío. Y Mass Effect 3 también es un juegazo, Más peliculero y demás, pero también está muy bien. Así que tengo unas ganas de darle al 2 que flipas. Venga, vamos allá. Y yo, como siempre, chavales, ya sabéis, chicos, directo patrocinado por Coca-Cola. Hay que esperar a que se descongele un poco. Me pasé de horas con el ya todo congelado por dentro, así que vamos a esperar un poquito a beberlo. Y nada, vamos a seguir dándole. Yo es que estoy reclinado. Si me veis un poquito más bajo de lo normal, que estoy reclinado, gente. Estoy reclinado, chicos. Este juego es como un juego peli, chavales. Musiquita esa como mola, Por cierto, cuando vas a explorar los planetas y demás, ¿cómo se ve, ¿Cómo se ve, chavales? Increíble, ¿Cómo se ven los planetas, las estrellas? Se ve de puta madre todo, Esta versión está mejorada, se nota que está mejorada.
Vale, pues chicos, a ver. Teníamos... Bueno, ya vendí, es verdad. No hay un número ahí exacto. No se puede saber el número exacto, ¿no? De cosas, tío. Es que no sé cuánto... Es que, a ver, de Strike es... Yo ya vendí cosas, ¿eh? Vale, Reaper. Este es el Prodigy. Nada, este nada. De trajes... Claro, es que también tengo aquí... Claro, tampoco quiero tirar ninguno porque... Yo qué sé, tío. Hay que seguir mejorando aquí a nuestros compañeros. Fusil de asalto... Vale, y las mejoras... Por ejemplo... Ah, sí, voy a quitar esto, tío. Esto es para lanzagranadas. Esto... hay que quitar el gas ese, creo que es el que está equipado, ¿no? Mejora de granada. Es que en la misión de ayer, chicos, que hice ayer en el reto de ayer, había una misión, bueno, al final, de que no podía matar a ningún civil. Y nos dieron una movida especial para las granadas para poderlos dormir. Bueno, si los queréis ver el directo tenéis... Bueno, si estáis viendo esto hoy es que ya lo tengo resubido el otro. Ya sabéis, chicos, por cierto, todos los de YouTube, recordaros que tenéis abajo en la descripción de cada vídeo que subo al canal, mi canal de Twitch, por si os mola este mundo y queréis compartirlo conmigo y demás. O si queréis venir a tomar por culo, yo qué cojones, lo que queráis, venga, estoy por aquí, vale. Pues yo diría de... Es verdad, vamos a hablar con... Tsunami. Vamos a deshacernos de mierda, tío. Es que claro, estas armas son 216, 198... Tampoco quiero yo... Va a haber mejores, Ya va a haber mejores. Porque ya conseguí nivel 5. Venga, voy a hacer de Vigel de este. Y este también. Que si no, tío... Queda así. Store. Que si no, tío, como no quite cosas, por lo menos las repetidas. Me podía vender, pero ya vendí bastante ayer. Por lo menos las repes. Vale, el tema de las mejoras... ¿Ves? Por ejemplo, esta fuera. O sea, voy a tomarme un tiempo, ¿vale? Para limpiar. Vale. De esta no hay mejora. Ah, no, vale. Pero de traje sí, ¿no? Vale, yo de traje creo que no voy a cambiarla porque me regenera la salud 2,5 segundos por segundo. 2,5 por segundo. A ver, vamos a quitar lo que sea es buffer cinético, esto fuera. De nivel 5, Son 12, más 12% de escudo, más 12% de puntería de movimiento, más 12% por ciento de reducción de recargas. Esto está muy bien, Joder, ¿cuánto buffer cinético? A ver, podríamos vender, Pues sí, voy a hacer una cosa. Lo marco como... No se puede marcar. No me deja marcarlo como chatarra. Ah, pues sí que me deja,
Pues... Es que si no, tío... Prefiero venderlo y ganarme un dinerito. Cobertura... No, sé que tengo muchas repetidas. Con quedarme con una me llega. Es que nos van a dar más, con todo lo que vamos a explorar y demás. Con quedarme con uno me llega. De farm médica. Este es un 40%, 2,7. ¡Hostia! Para, que este es mejor que el que tengo, creo, Un momentito. Interfaz médica. Ah, pues sí. Porque tengo el 4 yo. Pues nada, tenemos el interfaz médica 5, gente. Que nos pone a más 2,7 a regeneración de salud por segundo y más un 40% a resistencia tóxica. Vamos. Sí, señor. Pues ahora sí que sí. Pues nada, perfecto. Vamos a ir limpiando. Interfaz médica. Pum, pum, pum. Modulador. Que me quede con uno ya me llega, tío. Buffer cinético nivel 4. Tejido energizado. 24. Recuperación de escudos. No. Buffer cinético 4. Madre mía, ¿cuánto? Cobertura ablativa. Esqueleto. Interfaz médica 4. Esto fuera ya, porque no me hace falta. Motor 4. Me quedo con uno. Madre mía, cuántas mejoras, tío. Es que nos dan mucha porquería, Mejor armadura. Tejido, 20% de recuperación de escudos. Esto ya lo tengo, ya me paso. Batería de escudo 3, fuera. Esto fuera. Este nivel 3. Vamos a conseguir, de hecho vamos a conseguir mejores. Fuera esto también. Todo esto fuera. Todo esto fuera, carajo. Todo esto fuera. Bien. Pues luego paso por la tienda y a tomar por culo. Vale, interfaz médica, ese es el que tengo puesto, ¿no? Sí. Vale. De impacto 3. Aquí sí que tengo bastantes dudas. Solo voy a quitar las repetidas. Criogénica. Criogénica. Polonio, polonio. Polonio, 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 polonio. Protones. Protones. Tuxteno. Incendiaria 5, tío. ¿Ves? Como ya nos dan cositas ya potentes. Incendiar me quedo con estas dos mejor. Trituradora 5. Criogénica, vale, de polonio. Estas todas fuera. Esto todo de 4 ya para abajo, todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. Madre de Dios. Nada, todo fuera. Esto ya olvídate. Todo fuera. Que tengo que vaciar el inventario porque ya tuve problemas. El impacto es el que tengo puesto ahora, ¿no? El protón es 5. Más 45% a superar escudos. Menos 20% de daño. El problema de la eléctrica es el de daño con sintéticos, contra sintéticos. Menos
Menos 12% de puntería, pues vaya mierda. Contra orgánicos, estos son orgánicos. Sí, pero bueno, como normalmente siempre tenemos... Nah, lo dejamos tal cual. A ver si conseguimos... Claro, que de impacto 3 y criogénica. Menos 25% a puntería máxima. Más 14% a superar escudos. Yo qué sé. Lo dejo tal cual. Vale. No tengo ninguna mejora para la escopeta. Eso vale. Y la pistola. Está bien así. Bueno, espérate. Tengo aquí de 5. 14, 10. Bueno. A ver. Fusil de francotirador. Hay que quitar esto. Vaya mierdón, tío. Hay que buscarle uno guapo. Incendiaria. Sí, ¿por qué no? Vale. Y yo creo que ya, ¿no? Vale, es de nada. Esto no se puede. El traje... Nada, tampoco. Y yo creo que ya. Pues vamos abajo y vamos a vender toda esta basurilla. Looking for supplies? A ver. Let's see what you got. You bet, Commander. Vender. Vender chatarra. 568.000. Dios, lo que me han dado, tío. Pues sí que se consigue pasta, ¿eh? Pero si vendes, evidentemente. Joder. Y de comprar... Es que claro, las armas... Es que me encantaría saber... Es una escopeta... Me gustaría ver el modelo del arma, tío. Fusil de asalto. La Banshee 7, chaval. Pero la Banshee a mí no me mola. Nah, estas son de bajo nivel. Ya me puedo olvidar. Vale, vámonos. Vamos a hablar con la peña. Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Sarah. I'm starting to wonder whether we'll ever find him.
He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. I understand your concern, but we will find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, ma'am. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate Hay que it. hablar con la peña. Can I gente ask que- you something, Commander? Cuando acabamos alguna misión, como que la que hice ayer, una misión guapa de hecho, una misión de estas largas, siempre hay que, cuando acabes alguna misión, siempre habla con la tripulación, con tus compañeros, para ver cómo les va, si tienen algún problema o cualquier historia. Entablar amistad, más que nada. Comandante, ¿te puedo preguntar algo? Claro. What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? I get the feeling this isn't a question. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. I'm glad you see it that way. I never had any intention of capturing that bastard. When I see him, he dies. Good. The Council won't like it, but they can't stop you either. You see, this is why I want to be a Spectre. You never have to worry about bureaucratic idiots making a mess of everything. Just make sure you're ready when it happens. Yes, ma'am. Muy bien. ¿Ves? Estas conversaciones son importantes. Commander? Commander. What's your opinion of the last mission? Gotta admire those colonials. That's about the worst place for a colony I've ever seen. Given the option, I'd get the hell out of Dodge. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure. I was just watching some mail from home. Oh, before I go, we saw Caden in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. Let's pretend this never happened. Are you interested in the Lieutenant, Chief? Fraternization is against regulations, ma'am. Don't ask, don't tell. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made chief. First thing he did was salute. Como mola que cada personaje tenga su propia historia, su propia vida, tío. What about your mother? You haven't mentioned her. You must know what military wives are like. Strong because they have to be, able to raise kids while Dad's away on a 6-month cruise. She has a degree in planetary geology. She and Dad both wanted to see new worlds. She gave up her career to raise us, though. You have more than one sister? Sounds like a big family. Yeah, I'm the oldest, then Abby, then Lynn. Sarah's the youngest. She's still in high school. With 4 girls, Dad used to say he felt more outnumbered at home than on maneuvers. Where did you grow up? All over. We transferred a half a dozen times before I finished grade school. You go where personnel command sends you, right?
I guess that's why I'm so tight with my sisters. We'd have to leave all our friends every 2 or 3 years. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen LY away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. Ay, ay, ay. Why didn't you tell the police? She said it wouldn't solve the real problem, and she and Mike would both become household names. It was a small colony. I said it was her call to make, that we should let her do it her way. Mom was pretty pissed about that. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand to hand. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided they do great things to her figure, though. Did anything happen while you were home? My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was going to end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. I never thought I'd hear you reciting poetry.
Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. Y te cuentan toda la vida, en un momento, joder. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Everyone has the right to believe what they want. It says so in the Alliance Charter, only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. Genial. Dismissed, Chief. Más cositas. Mira, mira, mira. 85 experiencia, códice. Cada vez va... Ahí vamos haciendo más amistades. Más amistad con ellos. Y aquí está nuestro amigo Brex. A ver. So you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. I don't really care, Rex. Con Brex creo que no tengo nada que hablar. A ver, un momento. Shepard. No. No. So long, Rex. Shepard. Vale, ¿quién nos queda por hablar? ¿Algo por aquí? Nos queda por hablar... Vamos arriba, a ver. ¿Qué nos queda? Ay, coño, espera, que aquí está Tali. Vamos a hablar con Tali, a ver qué nos cuenta. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Saren. Then I'll worry about my own problems. Vale, no hay más. I should go. See you later. See you later. See you later. Something I can do for you, Commander. Y yo, nada. Carry on, Adams. Aye, aye. Yo no recuerdo si en el 2 aquí se podía mejorar la nave o no, no me acuerdo. En el 2, en el 1. En el 2 sí que sí que hay que mejorar la nave y en el 3 también. Bueno, en el 3 creo que no. Ni me acuerdo ya. Bueno, pues vamos para arriba. A ver qué nos queda por hablar. Nos queda Joker, que no creo que no tenga nada importante que decir. Y... no sé si chacas. A ver, un momento. Vamos a ver si... Ah, bueno, está Kaidan ahí también. Esta es mi habitación. Aquí no hay nada. Vaya caca, mi habitación, macho. En el 2, cuando juega al 2 vais a flipar. A ver, Kaidan. O Kaidan. Commander, do you have a ¿Tienes un minuto? ¿Ves? Siempre hay conversaciones, gente. I always make time for my officers. Off the record, I think there's something wrong here. Vale, sí que This no hay algo Saren bien. is trading people to aliens for some kind of lost knowledge. But we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall Bueno, here, llegó but la someone hora. isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. It's funny, we finally get out here, and the final frontier was already settled. And the residents don't even seem impressed by the view. Or the dangers.
Well, well. You're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking for the dream. I just want to do some good. See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. I wanted to get to know you a little better, that's all. Thanks for the talk, Caden. Well, you're welcome, ma'am. Perfecto. You, make a habit of getting this personal with everyone? Bueno, si le digo, no, solo contigo, es el que quiero un rollo con él, pero no. No, I don't. We'll talk again later. I'll need some time to process that, Commander. ¿Qué tienes que procesar, Caden, hombre? I'd like that. A ver, no malinterpretes, Caden, que tú ni yo no, No. Fusil de asalto, Thunder 4, fusil de francotirador. Bueno, yo me lo pido todo y luego si es una mierda. ¿Lo vendo o yo qué sé? Vale. Creo que ya, ¿no? Vamos para arriba. Primero, esto hay que hacerlo siempre, gente. Una vez que acabes una misión y tienes que hablar con todos tus coleguitas. Vale. Estoy yo pensando, llevo un buen rato desde que empecé el directo, gente, pensando si ir a buscar a Liara ya. Hey, Commander, next time we touch down, let's try not to park the ship in a colony of mutant zombies. Just thinking out loud here. Ya puedo investigar tu historia personal. Solo quiero hablar. I'd like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Esto ya está, nada. Top of my class. What are you talking? Okay. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me. I have to go. All right, see ya. Esto ya lo había hablado con él. Nada. Pues, chicos. Pim pam. Truco. No sé si tiene algo que decirme el señor este. Yes, Commander. Alguien en la nave, preguntas personales, nada. Carry on, Presley. Yes, ma'am. Bueno, pues vamos al mapa del mundo y vamos a ver qué hacemos. Guardamos. Y vamos a hacer una cosita primero. A ver.
botón. ¿Cómo vamos de...? Bueno, es verdad que no puedo... Tal. Pero mira, de virtud ya hemos conseguido bastante, ¿eh? Rebeldía y tenemos un poquillo, pero bueno, no pasa nada. Vale, a ver, diario, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos tareas aquí a full, ¿eh? Podemos hacer un par de misiones secundarias y después hacer la de Liara. Sí, yo creo que voy a hacer así, chicos. No vería interés de los que buscar a Liara Tassoni. Esta sí que va a ser nuestra mujer en los 3 juegos. En el 1, el 2 y el 3. Vamos allá. Creo que esto ya está todo, ¿no? Sí. Creo que sí. Yo voy a echar un vistacito. Nada por aquí. Nada por acá. Sí, no, esto está todo revisado. Pero por si acaso, mira. Vale, aquí hay más cosas. Sí, aquí hay algo. Hércules. Vamos a echar un vistazo a Hércules. ¿Sabes lo que le falta a este? Un porcentaje. En el 2 y en el 3 lo tienen, el porcentaje. Qué guapa está la Normandía, macho. Qué bonita es la puta... La nave de la Normandía, tío. Cago la leche, qué bonita es, tío. Qué bonita es la Normandía, tío. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more. Nasana! Es la que estaba en el... If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Claro. Tenemos que ir al Presidium. Esto es una secundaria. Hombre, podríamos ir, ¿eh? Vamos a explorar... Mira, hacemos esto. Vemos si hay algo por aquí y vamos al Presidium un momento. Aquí no hay nada. Aquí podemos aterrizar. Ah, pero yo ya estuve aquí. Sí, yo ya aquí ya estuve. Sí, no, ya estuve aquí. Sí. Sí, yo ya estuve aquí, sí. Pues nada. Podemos ir al Presidium, bueno, al... Noveria, asteroide tal, a la Ciudadela. Y activamos la misión de Nasana. Sí, venga, va. ¿Por qué no? Ciudadela, nebulosa serpentina. Vamos a Ciudadela. Y vamos a ver con Nasana que así activamos esa misión. ¿Habrá algo por aquí? Pim, pam, pam. No. Pues venga. A la Ciudadela, chavales. Me imagino... Bueno, a ver. Ahora que voy a la Ciudadela nos dan esta misión. Imagino que a lo mejor no se activarán más. Porque la mayoría de las misiones nos las dieron aquí, ¿eh? Para explorar fuera. Misiones secundarias, tareas y demás. Qué bonita es la Normandy, tío. Qué bonita es, tío. Estoy enamorado de esta nave, tío. Mira que es un diseño... Es un diseño... fulero, ¿eh? No os penséis vosotros que es la polla. Pero es bonita, tío. Es bonita como para cagar de pie. Venga, vámonos. Bueno... A ver, me voy a llevar a Sara... A Sara, madre mía. A Tali... Y no se puede cambiar la ropa, no. Y a Garrus me llevo también. Total, aquí no vamos a luchar ni nada.
Solo vamos a activar la misión y a ver si hay algo... A lo mejor hay algo. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Y este almirante aquí. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. We weren't told to expect you, sir. I would have prepared a formal greeting. Spare me the pleasantries. I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. And the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. Este es un poco tonto, ¿no? This ship has saved our lives a dozen times over. An exaggeration. I've read your reports. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Mi puta madre. Bueno, ¿por qué no? Que mire, que haga lo que quiera. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. What did you find out of order? Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits at element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic, or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy could be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Turians? What are you thinking, Commander? Un racista lo que eres tú, me cago en la hostia. Le pego un par de tiros. Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? I think Normandy is a good ship, sir. Even if you disagree, you have to see that her joint construction and multiracial crew make the Alliance look better. Your job is to look good, Commander. The Alliance navies is to win wars. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. Poco bocazas el tío este, Virtud más 2. Más 1000 y pico de experiencia. Bien. Poco, melón este, ¿no? After years of poor economic performance, Exogeny has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for Exogeny. Exogeny's stock rose. Momentito, hombre. Momentito.
se le quita el casco? No sé cómo se le quita el casco aquí a nuestro compañero. Que no se le ve la cara. Sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Commander Shepard? Bueno, mira que tenemos aquí. Una reportera. Khaleesa Benzine in Al-Jalani, Westernland News. Would you answer a few questions for our viewers? Venga, va. What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. Pues muchas gracias, Khaleesa. Diario, mira, experiencia, 13.000, vamos. Vámonos, que nos vamos con el dinerito. Ahí. Tenemos que irnos. Yo creo que podemos ir por aquí. Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. Vale, a ver, embajadas. Tengo que hablar con... A ver, mapa. Aquí está la misión. Nasana. Y no hay nada más por ahí, ¿no? Por lo que veo. Hombre, estaría bien que podamos... Si vamos a alguna tiendita... A mirar a ver si... Si hay algo nuevo. Estaría bien mirar, echar un vistacillo, ¿eh? Es por aquí, ¿no? Sí. Alguna tienda de armas a lo mejor estaría bien ir, ¿eh? Es que de todas maneras no va a hacer falta porque... Bueno, a ver, sí, vamos a echar un vistazo, sí, ¿por qué no? No tenemos prisa ninguna. A ver, el patín este tiene algo que decirnos. So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. I'll be going now. Goodbye, Commander. No, nada que decir. Y aquí está Nasana, que nos va a dar una misión.
Commander Shepard, I am Nasana Dantius. I see you got my message. It sounded like you needed some help. I do. My sister Dahlia is a crewman on the cargo vessel operating out beyond the fringes of the Traverse. Her ship was attacked by privateers. There were no reported survivors. I'm sorry for your loss. This is where it gets complicated. Last week, I received a message with her voice on it. Dahlia is alive. The rest of the crew was killed, but she was taken prisoner. The slavers demanded a huge ransom from me in exchange for returning her unharmed. Why didn't the raiders kill Dahlia along with everyone else? My sister probably told them who she was. My family's very wealthy, Shepard. They must have realized she was worth more to them alive. Coming up with the ransom seems like the best way to ensure Dahlia's safety. That's what I thought. I did what they wanted. Transferred the funds to the account they specified. Only they never released her. They haven't contacted me since. I've made a terrible mistake, Shepard. I'm a diplomatic emissary. By law, I'm required to report any attempted extortion to CSEC immediately. But I was afraid for Dahlia, so I just paid the ransom. Now she's still missing. And if anyone finds out what I did, I could end up in jail. Why would they put you in jail? You're the victim here. Government representatives on the Citadel are not allowed to negotiate with terrorists. It's too dangerous. Paying a ransom would only encourage more kidnappings. I support the law in theory, but when I got the message, all I could think about was Dahlia's safety. I doubt they would actually send me to prison for what I did, but they would strip me of my post, and Dahlia would still be in the hands of the slavers. You want me to find her and bring her back? You only need to bring her back. I've already found her for you. I tracked the ransom payment through several accounts. Eventually, it led to a small mercenary band operating out of the Artemis Tau cluster. I need you to go to the Merc base, take them out, and bring my sister back. She'll be well rewarded. Anything you can tell me about the Mercs who have your sister? Pretty much what you'd expect. Rough, dangerous, and well-armed. Nothing a Spectre cannot handle, though. Can't you hire someone else to do this? I do not want to take chances with my sister's life. I need a Spectre. Besides, you operate outside official channels. My superiors cannot find out I never reported the ransom in the first place. Como soy un Spectre, yo estoy fuera de la ley, gente. No puedo hacer lo que quiera y no rendir cuentas con nadie. Por eso se aprovecha de eso. How'd you find out who was behind the ransom? I have resources. Contacts and credits can go a long way, especially if you're willing to bend the rules. I already broke the law when I paid the ransom. This couldn't make things any worse. Keep your reward. I'll bring your sister back. I promise. Thank you, Shepard. I knew you were the right woman for the job. Come back and see me when the job is done. Vale. Está bien. Yes, Shepard? Did you find my sister? Vale. I have to go. Come back and see me when the job No is habrá nada done. por ahí, ¿no? Tenemos el barman. Bueno, pues venga, nos vamos. Este diplomático que... Nada. Vale. I can't believe I landed a job here. Nada por aquí. Yo reviso todo. Human, delighted, welcome. It is good to Que no cuesta nada revisar. Pues no sé si habrá algo más por ahí. Vamos a dar una vueltecilla y mirar así un poco a ver si hay algunas visiones o algo. ¿Por qué no? ¿No?
Es que no sé, tío. Es una buena pateada. A ver, lugares de presidio. Torre Ciudadela. Distrito financiero. Hombre, podríamos ir al antro de Chora. Mercado. Que todo. Vamos al mercado. Ya se me olvidaba. A ver si hay alguna ermita potente o algo. Es que el problema de las tiendas y tal, gente, es el tema de que no se ven las armas, tío. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies for your return to the ver, colonies? ¿qué me ofreces? Show me what you got. Fusil de asalto. Avenger 8. Me cago en la hostia. Se puede comparar, ¿no? Ver comparación. Pero si es una mierda. Daño 220 y tengo yo un Tsunami 5 de 228. En serio, me estás jodiendo, ¿eh? A ver, la escopeta esta, caca también. Pistola, esta tiene 208 de daño. Pero tú mira la pasta que piden por una mierda de arma. Nada, tío, yo creo que de armas creo que voy a... Welcome back, Earth Clan. Pero... mejora de Miguel, chaval. Esto sí que lo pillo, ¿eh? La mejora de Miguel, chaval. Pues sí, nada, esto fuera. A ver si hay más tienda por aquí. Habrá más... ¡Hombre, Conrad! Hey, Commander Shepard, there are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Este es nuestro fan, gente. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And your grace and skill have inspired a whole legion of admirers, too. Hey, can I get your picture? Venga, va. I don't have a problem with it, but why? Are you kidding? Nobody will believe that I talked with the beautiful Commander Shepard unless I get a picture. Bueno. Just hold up your gun. Perfect. Hola. Thanks again, Commander. No I'm gonna hang this in pajas, my living room. My wife will love it. ¿Qué pasa si no tienes, cabezón? El Conrad este es nuestro fan número 1, chaval. Está todo emocionado con nosotros. Vale, aquí tenemos a Morlan. Y yo creo que vamos a ver con este. Hello there. Welcome to Morland's A ver si famous tiene shop. algo. You want many good supplies? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things. A ver, I ver have. armaduras no You'll see. humanas, ver objetos estándar. Nada, tío. Voy a ver si tiene algo... objeto único. Mejora de granada 2. Aumenta en 1 la cantidad máxima de granadas que se pueden llevar. Pues venga. Las mejoras hay que pillarlas, que bueno, las granadas nunca las utilizo. Listo. Nos vamos. Aquí no hay más tienda, ¿no? Buena mierda, tío. Nos vamos, chavales. Nos vamos ya. Pues qué pena que no haya más... Best place on this board to buy upgrades. más tienda, tío. No sé si había... no me acuerdo si había otra tienda por ahí. Flux, Sexce, Andrechora,
Voy a montar hasta la entrechora a ver si hay algo. Y creo que voy al centro de suministros médicos, creo. A lo mejor allí hay alguna mejora también. O no, no lo sé. ¿Y este qué es? Finch. They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. Have we met? Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. None of the vids mention it when they're talking about you. Éramos delincuentes, gente. Bueno, en realidad, cuando hicimos a nuestro personaje, nosotros creamos la historia. Nuestro personaje somos de la Tierra y somos supervivientes, ¿no? Nos hemos criado con muchos problemas, bandas y demás. Pues así que bueno. My history's a matter of public record. I got nothing to hide. Really? What if someone gave an interview talking about Commander Shepard's history in the gangs? We're not trying to cause you trouble, Shepard. We just want a favor, for old time's sake. O va a ser que no, amigo. One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. What was this guy arrested for? Some stupid minor offense. Maybe he had a little red sand. You know how the Turians are. They declared him a problem, and they're shipping him back for a trial. You're not asking me to break Wiseman out of jail, are you? Of course not. But word has it you've got some pull with the aliens. All we're asking you to do is pull a little for us. What was one of the 10th Street Reds doing in Turian space? Since your days, the Reds have expanded. We do some salvage, a little shipping here and there, that kind of thing. No hay problema. No hay trato, gente. My gang days are over, Finch. Get out of my way. Suit yourself, Shepard. If you cheer this, and you'll never see me again. And Shepard, you might not run with the Reds anymore, but you really don't want us as your enemies. ¿Qué me estás amenazando, hijo de puta? Te inflo de hostias, cabrón. Bueno, hicimos bien. Mira, tenemos una misión ahí. Debe ser de este gilipollas. Hemos vuelto. Sexo, gente. A ver. Guardia Turiano. Can I help you? A human named Finch wanted me to use my authority as a Spectre to free Kurt Wiseman. The xenophobe? I should have known he'd have friends. Thank you for the information. We'll increase the guard in his cell. I knew you'd rat us out, Shepard. Now it's payback time. When we're through telling our story, the aliens will all know what the first human Spectre really is. If you want humanity to be strong, a smear attack on the first human Spectre is a bad idea. The Spectre is right. This is humanity's chance to prove itself. There's even talk of earning a council seat. Of course you'd side with Shepard. You want someone who's in bed with your kind. We need the other races, Finch. That's the best way to strengthen humanity. Fine, Shepard, you're right. You're not one of the Reds. Maybe you never were. Pringao. That man is a xenophobe who thinks he can blackmail a Spectre. You should have killed him. That's not the way I work. Goodbye, human. It'll be interesting to see what kind of Spectre you turn out to be. Pues listo, gente. Virtud más 10. Bien, lo hice bien esta misión, ¿eh? Lo hice bien, chavales. Sí, señor, como tiene que ser. Virtud más 10, chavales.
eso, baila, baila. ¿Y este qué? Llevas aquí diciéndome lo mismo todo el rato, melón. Y espero que haya mucho que hablar aquí, ¿eh? No hay nada aquí que hacer, gente. Oh, mola, tío. El ambiente este está guapo, ¿eh? Bueno, pues nos vamos. Qué mamón, tío. ¿Cómo se quería aprovechar el cabrón que somos los espectros para hacer sus chanchullos, chavales? Qué cabrón. Qué cabrón. O va a ser que no, cabrón. Un momento por aquí, gente, a ver si hay algo. Y yo creo que vamos a ir ya para la nave, ya. Estos son los cuidadores. Yo creo que... Pim pam pim. Control de puerta. Ahora vamos a echar un vistazo. Este es el centro médico, ¿no? Creo. No puedo comprar nada aquí. Bueno, si estoy en el mismo sitio de antes, hostia. ¿Dónde cojones estoy? Mercado superior. Coño, que el centro médico está acá. En el quinto huevo, venga, vamos. Cómo mola, tío. Cómo mola. Aquí. Roy Michael. I need those supplies for my clinic. I can't. You can and you will. Parece que tenemos otra misión secundaria, gente. Madre mía. ¿Veis? Cómo hay que venir a explorar y... Que busca encuentra, chavales. El que busca encuentra. Oh, Commander Shepard. I didn't see you come in. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. I might be able to help you. I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges. They just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license. They'll shut my clinic down. Maybe I can get you out of this. Tell me what they want. I have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Comerciante del mercado. Vale. Give me your contact's name. I'll deal with this guy, whoever he is. Deal with him? But won't they expose my past? I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named Morlan, down in the markets. Morlan. I really appreciate this, Commander. Thank you. Vale, a ver si tiene Let me take a algo. look at what you have for sale. Of course. Mejora. Para. Mejora. Son mejoras de armadura, nada. De hecho, estas las tengo. Bueno, para un momento. Para un momento. A ver, este. Bastas como 5% de regeneración de salud por segundo. Más 50% de resistencia tóxica. Más 15% de reducción a la recarga de poderes. Pero claro, mira cuánta pasta me piden. Casi 400.000, chaval. Nah. Además, las mejoras y tal, esas las consigo yo explorando y tal, gente. Bueno, vamos a hacerle el recadito a esta mujer, a esta buena mujer. No sé si os acordáis de ella.
Creo que fue en el directo anterior o en el primer directo del juego, de este juego. Le ayudamos. Bueno, estábamos haciendo una misión y había un tiroteo y todo el rollo. Morland, ¿no? Creo que es abajo, ¿no? En el mercado inferior. Busca Morland, un comerciante del mercado inferior, ¿sí ves? Sé quién es, sé quién es. Sé quién es. Sé quién es Morland. No preoccupare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arrivo, arrivo, lilo, lilo, lilo. Esa canción ya es vieja de cojones. Cuando yo de pequeño, ¿sabes? Esa canción que estaba cantando ahora es viejísima. Vieja como ella sola. Ahí está Morland. Morland, pórtese bien, Morland. Hello there. Welcome to Morland's famous shop. You want many good supplies, yes? You were expecting a delivery of medical supplies. But I was told the doctor would be bringing them. Things have changed, Morland. A change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Moreland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Leave the doctor alone. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. You're shutting down a medical clinic. What if someone needs treatment? What if you need treatment? Hey, hold on! I'm just the middleman here. This is way more than I bargained for. Thank you, human. It is good to see him humbled so. What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. Pues ya está. Goodbye. Yes, all right then. Good Y tidings tu más to you, 8 human. diario, vale. A ver. Habla con la doctora Michael, pues venga. Vamos a hablar con la doctora Michael. De un lado para otro, pim pam. ¿Sabes qué estaría muy guapo, gente? Un Mass Effect 4 con los... A ver, el intento de Andrómeda, vale, no estuvo mal y demás, pero no. Un Mass Effect 4 con los personajes. Lo que pasa es que en el 3... No voy a hacer spoiler, vale. Pasa algo con Shepard. Entonces no sé si es por eso que ya lo finalizaron, por lo que pasó en el 3 o no sé. Pero joder, yo qué sé. Se quedó embarazada Liara y tuvo un hijo y ese es el Shepard nuevo. ¿Yo qué cojones sé? Commander, how did things go? He won't be bothering you anymore. Really? That's a great relief, Commander. Thank you. I can't pay you for your help, but I can give you a discount on any supplies you purchase here. ¡Ole! Descuento, vamos. The thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? I wonder if he means Armiston Baines. We worked together a long time ago. Hola, Armandín, ¿cómo vamos? Baines quizás se refería a Armiston Baines. Trabajamos juntos hace mucho tiempo. What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. We should follow up with Captain Anderson. We'll see what the captain can tell us. I wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander?
Bueno. I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice talking. A diario, experiencia, ahí vamos, y más dinerito. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A ver, diario. Vale, aquí tenemos una misión nueva. Diplomacia. Busca a Dalia. Vale, esto es lo de Nasana. Y ya está. Investiga los envíos. Ve sistema Amazon. Investiga la instalación. Sistema. Pues ya estaría. Vámonos ya. Yo muy bien aquí, relajado. Muy relajado. Pasando los ratillos jugando este juegazo. Pues yo creo que vamos a irnos ya. Centros financieros, salas del consorte, embajadas. Vamos a las embajadas un momento. Aliviado, ¿por qué? ¿Aliviado a qué te refieres por aliviado? Un momento aquí. Pero no sé a qué te refieres por aliviado. ¿Aliviado de qué? Es que no, por eso no sé. Yo estoy como siempre. Si estuviera aliviado, no sé. Aliviado puede ser aliviado del dolor. De un dolor o algo. I saw your Ferris report. If we had known anything about the Thorian, ExoGeni would never have been given the permits to start a colony there. Thank God the colony survived. We can't afford to have too many failures out in the Traverse. It's one of our major expansion regions. You don't give a damn about the colonists. It's all just politics to you, isn't it? We can't all be the hero who charges in to save the day, Commander. But we each serve humanity in our own way. Yeah. You can't escape interstellar politics. It's part of the big picture. Sometimes it isn't pretty. Just ignore him, Shepard. Por the ahora ambassador's bien. a little bitter sometimes. Comes with Hace the poco me hice una analítica de sangre y tal, y todo bien. Todo perfecto. Colesterol, sangre, triglicéridos, el hígado, todo está perfectamente. Menos una cosa, los riñones. Los riñones... Los riñones, dentro de un año o así, voy a tener que hacerme una revisión y seguramente tengan que hacerme algo. Pero bueno, por ahora bien. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Sí, no, ya me dijeron que lo de los riñones... But you're the one who can stop Saren. Eso ya va de por vida ya. If that means I have to step aside, so be it. Ah, no, esto ya... I'll be here if you need me. Nos vamos. Vámonos a la nave, anda. A la Normandy. Vámonos ya. Alliance officials have raided a dangerous cult controlled by a former Alliance officer, bueno, Major Kyle. estuve de baja 2 semanas Major Kyle and his por un cultists golpe que refused to recibí en el surrender pecho. and were killed in the resulting firefight. Así que más o menos se trabajó bien, dentro de lo que cabe.
Aquí. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Es lo que hay. Es lo que hay. Los accidentes pasan. Stand by, shore party. Es lo que hay. Contamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. El ejecutivo Presley quedó relevado. No entiendo. Bueno, da igual. Bueno, vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos a guardar. Message coming in. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that, but you handled it pretty well. We had differences of opinion, sir. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Vale. A ver, ¿para dónde vamos? Aquí ya estuve. A ver, no sé si... claro. Estos feros que yo ya estuve aquí. Mar Castaño. Que no sé cuál he ido, cuál no. Feros, creo que Feros es de donde estuve ayer. A ver, aquí sí. Aquí no hay nada más. Voy a echar un vistazo. Qué bonita la nave, madre mía. La Normandy, qué bonita es, me cago en la leche. Signal from 5th Fleet HQ on the Citadel. Commander Shepard, something uncomfortable has just come up. In the First Contact War, we fired a lot of espionage probes into Turian space. We just received a mission complete burst from one of them. What makes this uncomfortable? When these probes were launched, we didn't have any idea who we were fighting. We didn't want to risk aliens examining our technology. The probe has a demo nuke built in. A 20-kiloton tactical fusion warhead. About equal to the bomb dropped on Hiroshima back in the 20th. If somebody finds that probe, tampers with it, you don't need me to finish, Commander. I understand this must be handled, but I don't have anyone trained to deal with this sort of thing, sir. I know. I wouldn't ask if it wasn't important. These probes have been classified for 26 years. The Council will call fusion bomb booby traps dangerous and irresponsible. The Alliance would face censure if they find this probe. I'm asking you because the Normandy can get on site quickly and quietly. It's in the Voyager cluster. Joder. We'll get on it immediately, Admiral, and we'll be discreet. I appreciate that, Commander. Good luck. Vaya marrón que nos mete aquí el melón este, tío.
A ver, vamos a echar un vistazo por ahí a ver si hay algo. Prospección. Depósito de gas. Está con concentración de nitrógeno. Bien. Prospección. Recuperar una insignia turiana. Vale. Aquí no hay nada. Vale, aquí es la misión. Aquí es la misión. Aunque me suena que aquí ya estuve. Prospección. No estuve porque si no, no pondría prospección. Prospección de tierras raras. Polonio. Venga, vamos aquí, pues. Vale, me voy a llevar a los de siempre. Perfecto. ¿Cómo se ve, tío? Qué pasada. ¿Cómo se ve? A ver. Encuentro las ondas. Vale, estamos por aquí. Tenemos aquí una anomalía, restos y balista localizadora de la alianza. Vamos a echar un pequeño vistazo por aquí, por esta zona que está sin explorar. Vamos a lo que vamos. Solo jugaste al 3. ¿Qué tal, Charlie? Bienvenido, guapo. Pues... los voy a jugar todos. Al 1, al 2 y al 3. Yo empecé en su día cuando salió en PlayStation 3. Solo salió el 2 y el 3 en PlayStation 3. Cuando salió en PlayStation. Porque el otro, el 1 solo salió en Xbox y en PC. Nunca salió en PlayStation. Y... porque era de Microsoft, si no recuerdo mal. Y siempre se me quedó este juego pendiente, tío. Y ahora me lo voy a disfrutar, tío. Me está molando muchísimo, el 1. El 2 y el 3 cuando lo jugué en PlayStation 3, en su día, me lo jugué como 5 o 6 veces, los dos. Qué gran saga, qué gran saga, me cago en la puta. Qué gran saga. Vale, tenemos aquí para coger material. Para mí la saga esta de Mass Effect es una de mis preferidas, tío. Es aquí. De mis preferidas. Depósito de Samario. Pues venga. ¡Hostia! 13.000. What the fuck. A ver, me dan más pasta, tío. El último creo que es... sí, el Andrómeda. También lo tengo,
Y los jugaré... Bueno, a ver, ya veremos. Sí, yo creo que sí, ¿qué cojones? Ya que juego a todos, ¿por qué no lo voy a jugar al Andrómeda? ¿Por qué no? Claro que sí, hombre. Vale, vamos a seguir. ¿Por qué no? A ver, yo ya lo jugué en ese día cuando salió en PlayStation 4. Y al principio muchos bugs y demás, pero bueno, no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, vienes acostumbrado de jugar con personajes tan guapos, con su vida, con sus historias, con lo que sea, y te ponen a un pipiolo, ¿sabes? Te ponen a un... yo qué sé, tío. No tiene el personaje que controlas en... bueno, tanto hombre como mujer, que controlas en el juego de Andrómeda, es un niñato, vamos. No es como Shepard, tío. Vale, tenemos ahí otro material. Que vamos, que no es tan carismático como Shepard. Bueno, carismático. Que tenga su templo, vamos. Depósito de magnesio. Pues sí. La saga... mira, 13.000. Hostia, me dan bastante ya, cositas. Pues sí, hombre, sí. La saga Mass Effect es una de las mejores, macho. Una de las mejores. Vale, estamos aquí. Pues yo creo que vamos yendo para allá, ¿no? ¿O qué? Baliza localizada de la Alianza. Pues venga, vamos para arriba. Y debería de guardar partida. El otro día apareció un Fauces trilladora de esas de mierda. Y tuve que después empezar de nuevo. Saga, me flipa. Yo lo jugaba con una gráfica de 512 megas. Joder. Pues... sí, voy a guardar partida. Pues 512 megas, joder. A ver, no sé cómo se ve un juego con una gráfica de 512 megas, pero bueno. Si lo pudiste jugar, entonces bien, ¿no? Digo yo. A ver qué pasa aquí. Amigo. Aquí vamos a tener que tener cuidado. The signal's coming from a mine? Suspicious. I agree. The probe did not crash. Someone moved it here. They may not know what they have. Let's find it before they set it off. Affirmative. Vale, bueno, saga, luego se me quemó y me pillé una de 1 giga y follé con la... Hombre, claro. Eso ya te iría de puta madre. A ver, está claro que este juego no pide mucho. Vale, ahora mismo una gráfica normal ya este juego va fluidísimo. Pero antes me imagino que antes... uff. Mierda. Antes pediría mucho, tío. No sé, que yo de gráficas y eso no te controlo, ¿sabes? Vale, se puede liar aquí, cuidado.
Vale, aquí hay una puerta que no se puede abrir. Pero esta sí. Qué raro, está todo muy tranquilo, ¿eh? No me quedes bugueado. ¡Hostia! ¡Qué susto! Me cago en Dios, tío. That was a detonator, Commander. Shepard, at last. You have me at a disadvantage. My name is Ilanos Halliot. I doubt you know it. Who do you think runs the Terminus clan, Shepard, huh? Thousands of pirates, slavers, criminals of every stripe? In most criminal organizations, it's the one who's recognized as the most successful. That's correct. The one who kills the most men, seizes the most ships, pillages the most colonies. 3 years ago, I was the strongest. I used my influence to assemble a fleet. We would drive your kind out of the Verge. You're the one behind the attack on Elysium. I was the motivator, the instigator, the one who promised glory and riches for sacking the largest human colony in the cluster. The one blamed when it failed. Failed! I was ruined when your kind held against the Blitz. What better way to recover my reputation than by eliminating the first human specter? Pues vas tú que no tal. My crew will come for me. Oh, let them. We'll be ready. An Alliance warship would make a fine prize. Oh, and if you haven't noticed, the ores here are laced with heavy metals. I'm afraid your suit radios aren't powerful enough to transmit out. It doesn't have to be like this, Halliot. Empty words from a dead woman. Goodbye, Shepard. What do we do now, Shepard? We've got air and light and the Normandy's still in orbit. Let's look for another way out. Vale, no hay tiempo para salir. Tienes que desactivar la bomba antes de que estalle. La madre que me parió. ¡Hala! ¡Hostia! Que había que dos partes, me cago con la leche. Hijo puta, ¿eh? Como me muera... Vale, perfecto, has desactivado la bomba. Uff. Es que eran tres partes, tío. Era una puta bomba. Qué cabrones, chavales. Sí que era una trampa, tío. Pues cuidado, a lo mejor me están esperando ahí fuera, ¿eh? Cuidadito. Ahora esto se abre. Tío, qué raro que no haya aquí nada para coger. Pues nada.
¿Dónde está mi coche? ¿Qué hace ahí el maco? Sniper. ¡Hostia! Vaya puntería que tienen estos, ¿no? Duro, los Krogan, tío. ¿Ya? Qué cabrones, tío. Qué cabrones, cómo me estaban esperando aquí fuera. Halliard se ha tomado muchas molestias para traerte hasta aquí. Es una pena que todo terminara así. Al menos para él. Ahora que estás por encima del nivel del suelo, la radio de tu traje ha vuelto a conectar con la Normandía. Es hora de largarse de aquí. ¡Ole! Vamos subiendo el nivel. Hay mucho dinero también nos dieron. Ok. A ver cuántos puntos. Solo dos. Carajo. Me cago en... Bien. No hay nada por aquí, ¿no? Podían ponerles algo más a los planos. Bueno, a ver.
Estos sitios que son como campamentos tal, podían ponernos por lo menos ponerle un cofrecito o algo, tío. Está un poquito... Hostia, tenemos algo aquí, Sí, tenemos esto. Y además tenemos esto aquí. Epa. Take him out. ¿Verdad? ¡Hostia! Mejora de arma de raíz nivel 7, Mejora de incendiar nivel 7. De nivel 7, chavales. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tengo otro punto de regalo. Vale, el de pistola, fusil de francotirador nivel 7, de 6. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hostia, hostia, tenemos un fusil de asalto. Ah, no, sé que tengo. ¿Y por qué está marcado en la basura? Vale, Sunder. Vamos a probarlo, a ver. A ver si me gusta cómo dispara. Area secure. No es continua, gente. No es de disparo continuo. Automático, vamos. Pero mete bastante daño, No pasa nada, me tendré que acostumbrar. Vale. Nada mal. Bueno. No me gusta mucho, pero bueno. Vete bastante, eso es lo importante. Mapa. Y esto como de mercenarios ya está. Esto ya está. Eso ya está. Vamos aquí. Anomalía. Aquí. En route. Recuperada una insignia turiana. Oh, venga.
Vale, yo no sé si habrá por aquí. Por aquí ya estuve. Voy a ir hasta aquí, más o menos. Y ya nos vamos. A ver si hay materiales para coger. Ya sabéis, chavales, que hay que explorar. Si el sol está así, tal cual, gente, ya te digo yo que la vida sería imposible aquí. Ni siquiera podíamos pisar un pie aquí. Ni con trajes, ni con naves espaciales. Bueno, naves espaciales sí. Ya te digo yo que eso es como una... Eso es una gigante roja, gente. Ya lo expliqué ayer. Las gigantes rojas... Hay un componente en el sol, chicos, que si se acaba ese componente, no me acuerdo cuál era. Mira, ¿ves cómo había cosas aquí? Hay para coger ahí. Hay materiales. Si se acaba ese componente del sol, con el tiempo se acabará hinchando. Será más grande y de ese color, rojo. Y dentro de no sé cuántos millones y millones y millones, millones de años explotará y se llevará la Tierra por delante. Bueno, yo creo que ya no creo que existirá. Yo no creo que aguante mucho la humanidad ya. Mierda. Ya lo digo yo, que no creo que aguante la humanidad, Ya veremos si existimos, si existe la humanidad dentro de 500 años. Prospección minera. Pum, 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 pum. Metal ligero, beridio. Para adentro. Bueno, ahora sí que nos podemos ir ya. No creo que aguantemos ni 500 años. A mirar ahora todos los problemas que hay. No sé. Ya te digo yo que no aguantamos. Vale, pues aquí esto hecho, chavales. Todo el Amazon. Todo esto hecho. Así que vamos al siguiente punto. A Fenos ya fuimos. A Desgamma. Aquí ya estuvimos también. Lo que pasa que, claro, Feros estuvimos. Mar Castaño. Vale, nos queda por ver este. Heavenly Sigma. Noveria. Estos también. Este es nuestro sistema. Mar Castaño. Vamos a ver, a Desgamma. O sea, qué bonito, tío. Estos son imágenes reales, A ver, quiero decir, son imágenes reales sacadas por el telescopio Hubble, si puede ser, creo. Y las plantearon aquí en el juego. Anteus, Farinata y Dis. Pues venga, vamos a empezar por el primero. Anteus. Prospección. Tierras raras, detectado uranio, vale. Por aquí. A ver. Aquí no hay nada. Prospección. Los escritos de una matriarca. Esto también parte de una misión. Prospección. Prospección de depósito de gas, hidrógeno.
Aterrizar, vale, esto es para aterrizar, gente. Supongo que habrá que hacer algo ahí. ¿Y esto? No tiene nada. Pues venga. A Trevin. Yo me voy a llevar siempre los mismos, tíos. Tenemos que ir a salvar a Liara, Joder, es que me pongo con las secundarias o a explorar y me cago en la leche. Creo que de ver toda esta movida, vamos a ir pues a salvar a Liara, tío. Vamos a hacer la misión principal. Si no... Mapa. A ver, estamos aquí. Vale, tenemos que... A ver, tenemos aquí anomalía, base de investigación y anomalía. Vale. Vamos a ir hasta aquí un momento. A lo mejor hay materiales o algo. No creo que voy a ver mucho, No. No hay nada. Mapa, pues tiramos para arriba. Vamos a coger esto. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Cabrones! Bien mamones, tío. Habilidad demasiado baja, electrónica. Me cago en todo, tío. ¿En serio? Oh, no puede ser cierto, macho. Pero si ella tiene electrónica bastante. Bueno, pues nada, tío. Esto va a quedar en plan... Ya volveré. Pa' aquí. Déjame guardar.
Torre de transmisión. Imagino que tengo que destruirlo. ¿O no? Descubrimiento. Este dispositivo transmite señales de rayos densos en una órbita geosincrónica. De esta manera se interfiere con los satélites GPS del equipo de exploración que se estrellan en las cercanías. Listo. Voy a echar un pequeño vistazo por aquí, a lo mejor hay algo. Aunque lo dudo. Pues nada, vámonos. Vale. Vamos a ir hacia aquí. A ver si hay materiales. Pues vamos para acá. Y después para acá. Materiales. Como tal que los materiales... Para. Vale, aparecen dos de estos, aquí. Bien. Vamos, eso sí, lo que voy a hacer es marcarlo. Poner aquí una marca. Uranio. Bien. Nos dan bastante pasta, Vale, un momento. Vamos a marcar aquí mejor. Para que hay... Otro rollo de estos. ¿Habrá algo aquí misterioso? Lo averiguaremos. Creo que sí. Va a haber algo aquí. Investigadores desaparecidos. Busca investigadores. Explora la excavación. Vale, son cascarones.
un montón de cascarones, madre mía. Must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it's long gone now. Hostia. Volco, ligera humana, va, este es un... A ver. No es que me mejore mucho, pero en escudos sí, chaval. 210. A ver esta. Estas hay que eliminarlas algunas. De hecho, mira, voy a hacer ya el favor. El Survivor 3 este también fuera. Este también fuera. El Fénix también fuera. Es que no hay mucho más, tampoco. Esta es ligera, no me gusta. Esta está guapa, ¿eh? Bueno, el diseño me mola. Lo que pasa es que, claro, de escudos, en el centro no tiene nada. De escudos tiene bastante. Y protección contra daño 26. Y el que tenía yo es esta, la Titán 5. Pero mira, tiene para poner una mejora más esta armadura que me he puesto, chicos. Mierda, coño, creo que iba a poner eso. Ah, vale, no puse nada, vale. Vale, ¿se puede poner? No me lo creo. ¿Y se sumará? Porque yo aquí tengo interfaz médica 5 y se pueden poner 2 dedos. Hostia, pero entonces cuidadito, 12% de escudo, puntería, movimiento, reducción de recarga. Pero vamos a poner otra cosa distinta mejor, ¿no? Acción contra el daño. 30% de daño de aplastamiento. 100, modulador 5, 100% a escudos. Para generar barreras cinéticas, los trajes de combate dependen de condensadores para almacenar la energía de tu generador. Cuanto mayor sea la capacidad, más potentes serán las barreras. 100% a escudos. 100% a escudos. 24 de recuperación de escudos. Endurecimiento. 100% a escudos, pero no sé a qué se refiere. Vale. Un poquito de vida y escudos. Perfecto. Me gusta, me gusta. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí?
están dando ya cosas de mucho nivel, ¿eh? Me están dando ya cosas de bastante nivel. Esta escopeta fuera. Y esto fuera también. Cuando vaya a la tienda venderé. Esto fuera. Me voy a quedar así. Fusil de francotirador. Lo sabía, tío. Mirar el daño. 2.35. Y 3 mejoras, puedo. Pues ya sabéis lo que hay, ¿no? Y vamos a meterle mejorillas. A ver. 29% de daño. 26. Absorción de calor. Menos 20% de absorción de calor. Ese sobre el sobrecalentamiento del arma. Si se sobrecalienta, tarda más. Entonces. Detección nivel 5. Pues yo creo que vamos a meterle 25 más 29 de daño. Y yo 23. Vamos a meterle lo del radar también. Bien. Bien, bien, bien. Vale, tiene más. Vamos. Es por donde viene, ¿no? Sí, es por donde viene, vale. Vamos a pegar una visualcilla. A ver si hay algo. Mira que hay aquí. Esta esfera. Creo que la había en otro planeta también. Vale, a ver. ¡Hostia! Vale, y lo mismo para todos los equipos de exploración de Sogeni. Fueron convertidos en cascarones cibernéticos mediante dispositivos similares a los usados por los Get en Eden Prime, pero sigue siendo un misterio porque acabaron enterrados en un mundo fronterizo tan lejos del territorio Get. Un momentito. No, hombre.
Yo no sé, gente, qué dice aquí, pero quiero quitarle la máscara aquí a nuestro colega, tío. No sé cómo cojones. Bueno. A ver qué hay por aquí. Escopeta, fusil francotirador y fusil de francotirador. Muy bien. Striker, Sokolov, escopetas, cristal y fusil de asalto. Listo. Pues ya estaría, ¿no? Sí. Ya estaría. Vámonos. Finiquitado. Vale, teníamos otro campamento aquí al lado. Nobody's been here for a while. Vale, esto promete, gente. Esto promete. No hay nada por aquí, ¿no? Está guapa, la armadura que me he puesto nueva, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vale, pues vamos a investigar a ver qué hay por aquí. Mejor munición de polonio. Me dijeron +1. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. Escopeta, fusil y fusil. Francotirador. Vale, pues ya está. Faltaba una casa, ¿no? Pues ya está. Ya las miré todas, ¿no? Sí, ya las miré todas. Vale, a ver. ¿Qué nos falta? Nos falta esto. La anomalía.
Yo creo que después de acabar esta zona de los planetas en los que estamos aquí, haciendo todo esto, vamos a ir a rescatar a Liara. Así ya tenemos la última integrante de nuestro equipo. Me imagino que es la última. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Es que lo sabía, tío. Me cago en la hostia. Voy a ver si puedo guardar, tío. Vale, vale. Es que si no, tío... Es que lo sabía, tío. Un espacio tan abierto y de buen hombre. ¿Te ha gustado, no, amigo? ¡Corre! ¡Hostia! Muerto. ¡Muerto no! ¡Hijo puta! ¿Cómo aguanta, eh? Vale, ahora sí. ¿Quieres mil y pico de experiencia? Vale, vale, vale. Y cuando vi el rollo en llamas, gente, dije, a tomar por culo. Joder. Retos antiguos. Recuerda una insignia turiana. Pues listo. Pues yo creo que ya está. Sí. Ya podemos volver. Bueno, esto no lo puedo coger porque me falta no sé qué. No tengo niveles ni nada. Bueno. No, vamos.
pues esto ya está visto. Ahora me queda este y este de aquí. Vamos a farinata, venga. Vale, parece que tenemos aquí algo. Prospección. Tierras raras. Detectar un gran depósito de torio. Prospección. Recuperar un disco de datos proteano. Vale. Vamos a pegar una visual al cinturón de asteroides. Prospección. Metal ligero, magnesio. Aquí no hay nada. No lo miré, ¿no? Tampoco. Vale, pues nos queda esto de aquí. El MSV Ontario. Subir. Ah, vale. Pues venga. Vale. Vamos a llevar a los de siempre, gente. Pim, pim. Vale, contenido. Va a ser que ya empieza a haber enemigos por aquí cerca. Vamos a guardar. Solo fusil de asalto. Yo. Vale, a ver. $315. Y la Breaker 7 $294. Pero ¿dónde voy yo? Hombre, chaval. Y tengo para ponerle otra mejora. Vamos a meterle... Joder, 315. Oh my god. Voy a... La madre que me parió, pero... Dios. A ver. Yo estoy flipando, ¿eh? Vale, por ahora de pistolas no me mejora ninguna. Y fusil de francotirador tampoco. Vaya tela, tío.
Vamos a ponerle, ya que estoy, una buena, ¿no? Nada. Vaya, vaya. Pero nada, hay gente, pero prefiero prepararme bien. Un momento. Ah. Prefiero prepararme bien. Este es el nuevo fusil de asalto, ¿no? Y hace 315 de daño y es automática. Eso ya me gusta mucho más. Barrabás. Vaya tela, lo que uno cuando explora lo que se encuentra. Vale, sé que tengo que ir hacia allí. No, nada por ahí, ¿no? No. Pues venga, a partirse la cara. Joder. Intruders. Hostia, como que hay tiempo, ¿eh? Coño. ¡Eh! Madre que lo parió, ¿eh? Los cabrones estos. $2:30, oye, que hay tiempo, ¿eh? Hay un tiempo. Cago. ¿Pero dónde tengo que ir? Ah, joder, que estoy ciego, tío. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all gonna regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What, we're supposed to trust you?
Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth. I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Ole! I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A 5th Fleet cruiser will be by shortly to pick you and the prisoners up. Virtud más 8. Como no, chavales, qué puto amo soy. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Pues nada, menos mal, gente. Lo hicimos bien. Pistola, fusil y fusil. Bueno. ¡Ey! Mira que hay por aquí. Ah, escondidito. Pistola, escopeta y fusil. Bueno, señores, pues vaya bien, ¿eh? Pues ya estaría, ¿no? Pues sí. Por ahí es por donde viene, ¿verdad? A ver si hay algo por ahí. Parece que no. Ay, sí. Incendiaria tal. Mejora la granada. Ok. Y ahora por aquí. Nah, aquí no hay nada. Muy bien. Ahí sí que hay. Pistola, escopeta y una armadura Krogan media. Vale, está bien. Pues nos vamos, señores. Cuánta violencia, ¿eh? Pero qué necesidad hay de tanta violencia. Por aquí. ¿Por dónde tengo que ir? Vale. Decía yo. ¿Por dónde? Nos vamos a Normandy. Pues nada, finiquitado. Fue rápida. Vale. Message coming in. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Muchas gracias, hombre. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Bien. Bueno, pues esto ya está todo finiquitado. Siguiente planeta. Vale, hicimos este de aquí, ese de ahí y ahora aquí. Y después de este, chavales, nos vamos a rescatar a mi amor platónico. A ver. Nada por aquí. Vamos a hacer el cinturón de asteroides, a ver si hay algo. Sí. Prospección. Metal ligero, litio. Bien, nada más.
Vale, aquí hay que aterrizar. Eso es misión. Entonces, prospección. Insignia turiana. Prospección. Metal ligero. Titanio. Y nada. Vale, pues ya viene todo. Nos vamos aquí. ¡Qué vicio y qué juegazo, chavales! De verdad. Krogan y tal. Krogan, joder, Garrus. Muy bien. A ver. Vale, estamos aquí. Tenemos la misión. Escondite de sindicato. Cápsula de salvamento caída. Anomalía. Y restos. Vamos a pegar una visual por aquí, gente. A ver si hay materiales. No hay. No hay. Pues vamos hasta aquí. Materiales. No sé si he dicho, gente, que explora, ganan siempre. Beridio. Esta pasta tenemos. La madre que me parió. Ya tenemos 1 millón, gente. Ojalá fuera dinero de verdad, tío. Madre mía. Ojalá fuera pasta de verdad. Vale, ya que estamos aquí, vamos a ir hasta aquí.
entonces vamos a ir hasta aquí. Wow, ¿cómo se ve, la meta? Wow. Parece que tampoco hay nada aquí. No, no hay nada. Pues ahora nos vamos para acá. ¿Qué pasa? Ah. Como desapareció el rollo, para interactuar pensé que se había bugueado. Mejora de arma, mejora de arma. Chabuladito. Vale, pues vamos aquí. ¿Qué hora es? Bueno, queda mucho directo. No lo creo. No, tío, podías haber subido, hostia. Vale, aquí hay como una historia. Tío, ¿desde dónde me están dando? Tío, ¿cómo es posible que me pillen desde tan lejos, macho? No, por culo, hombre. Dios, la de pasa que me están dando, chaval. Luego hay que ir ahí, ¿eh? Recuperado un medallón de la Liga de 1. Vale, hay materiales aquí cerca.
hay unas huellas antiguas que se alejan de la cápsula de salvamento, pero no hay señales vivientes. Pues nada. A ver, espérate porque aquí hay otra cosa. No sé si será... A ver, un momentito. Este ya fui, ¿no? Causa de ensolamiento. Creo que ya fui, ¿no? Este. ¿No? Madre mía. No sabía yo que tenía tanto zoom. No sé, vamos por aquí. Es que no sé si ya fui. Creo que sí. Sí, ¿no? Ya fui. Sí, sí, ya fui. Pues este ya fui también. Estos dos ya fui. Entonces queda solo este, que es la misión. Por acá. A ver, hay enemigos, ¿eh? Barrera excepcional. Derrotado un señor del crimen. Elena tenía razón. Estos tipos tenían montada toda una operación, pero esto va a cambiar. Uno menos, queda otro. Perfecto. Esto es parte de una misión que me imagino es este, ¿no? O postil. Ah, vale. Acabo con los señores del crimen. Ok. Se van haciendo poco a poco las cosas, tío. Tampoco hay que tomárselo en serio. Vas ahí explorando y vas haciendo. Echar un pequeño vistacito a ver si hay algo por ahí.
ser que no. A ver, tenemos esta y esta. Vale, parece que hay algo por aquí. Miguel. Upa. Escopeta, fusil de asalto. La Banshee, no la quiero. No la quiero ni regalar. No la quiero ni regalar. Mierda. Me equivoqué. Lancer, tsunami, fusil de asalto. Pues listo. Vamos a la otra puerta. Vale. Pues nada. Puede que haya algo, pero claro, a lo mejor esto no es para más adelante. No lo sé. Bueno. Vámonos. ¿Y se puede saber qué haces ahí? On me. A veces los personajes se quedan bugueados. Listo. Ok. Mapa. Pues ya está. Vámonos de aquí. Para. Platino. Bien. Pues ya está. Así que nos falta un gilipichis. Pues ya está, esta parte ya está hecha. Vamos a por área. Voy por área, por Liara. Vale, esto ya está todo hecho. Liara, mi amor. Nos quedan aún muchas cosas que hacer, Pero ya quiero coger a Liara, ya. Hostia. ¿Y Liara dónde cojones está? ¿Por qué no está Liara ahora? Bueno, supongo que estará en algún lado de estos. Vamos a empezar por este. Muy bien.
Prospección. Gas, xenón. Cinturón de asteroide. Prospección. Metal ligero, titanio. Nada. Prospección. Secretos de una matriarca, vale. Y aterrizar. Vamos a coger los de siempre. Vale, la misión está aquí. Anomalía, tal. Estamos aquí. Pues entonces vamos a, ya sabéis, exploramos un poquito esta parte. Y vemos a ver si hay materiales. Pues sí, hay cosas, sí. Hay material. Pum, 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 pum. Tierras raras, uranio. Hola. Vale. Mapa. Vamos directo para aquí. Ten cuidado con la radiación, gente. Chun, chin, chun, chin, chun. Los escritos de una matriarca. Ok. Escopeta, fusil, escopeta. Vale.
laboratorio. Genial. Vale, aquí tenemos misión acá. Y lo que voy a primero hacer es esto, los restos. Y luego vamos a la misión. Just lead the way. Mejor armadura, buffer cinético, mejor armadura, modulador. Muy bien. Pues vamos a la misión. Vale, hay enemigos, ¿eh? Sí, mejor. Tener una vista privilegiada desde arriba no estaría de más, ¿eh?
Vale. Se viene. Se vienen problemas. Esa subida de nivel, vámonos. Pero... Ay, Dios. Listo. Vale, debe ser por aquí. Vamos a pegar una pequeña visual a ver si hay algo. Ah. La pinta que no hay... Me estoy dando cuenta que todas las estancias de los planetas son todas iguales, tío, las estancias, todas. Igualitas, igualitas. A ver. Probabilidad demasiado baja de codificación. Me cago en todo lo que se menea. A ver. De codificación. Joder, pues voy a poner aquí a esta mujer. Y a ver si así mejor. Bien. Tum, 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 tum. Mejor de arma, mejor munición. Vale. Y 49.000. Vale, has descubierto pruebas de que la Sari que lidera a estos esclavistas y Nasana Dantius, una importante embajadora de la ciudad de las Hermanas. Deberías volver a Presidium y presentar esta información ante Nasan. ¿En serio? Tengo que... Bien, pistola... Hostia. De nivel 9 ya, gente. 5, no, 8, perdón. Mamma mía. Mejor la munición. Dios mío, Dios mío. ¿En serio que tengo que ir a...? Informa a Nasana. Pues sí, parece que tengo que ir a buscar tal. Pelotón.
Tengo 2 puntitos aquí. A ver, ¿qué hacemos con estos 2 puntos? Ya no me dan tantos puntos como antes, Mal. Vamos a seguir dándole... un poquito así. Decodificación, observación electrónica, vamos a ponerle un poquito aquí y ya está. Pues nada. Mejora granada, mejora armadura, mejora granada. ¿Veis cómo nos dan un montón de cosas, tío? Nos dan demasiado. Pero bueno. Lo que valga lo utilizo y lo que no, pues... a vender, a conseguir dineritos. Más cositas. Fénix 7 y otro Fénix 7. Pesada, ligera. Esta es una armadura. A ver. Me dijeron más 3. A ver. Madre mía, tío. La de cosas que nos dan. A ver. 2.5. Hostia, la tsunami. Hostia, la tsunami, chaval. A ver, se las puedo poner a Garrus. La tsunami. Se hacen daño, Bueno, la de Garrus ya hace bastante daño. Y la de joder, Tali 252, nah, está bien. Está bien. Vale. Escopeta Storm 7. Striker 7, Katana 7, Salto Tsunami 7. Vale. Raikou, Katana, Armageddon. Dios. Una película. La película de Armageddon, no sé si os acordáis. Madre mía, con Bruce Willis. Y el otro actor, ¿cómo se llama? Joder. Siempre se me olvida, macho. Ben Affleck, hostia. Peliculón, me gustó muchísimo. Que hay algo. Mira. ¿Y cómo llegó ahí? Ah, vale. Voy a llegar por aquí, ¿no? Vale, pues machito. Ya está, finiquitado. Acordarse de ir a la Ciudadela a presentar, este informe a Nasana. Vamos a ver si hay algo más por aquí que no podamos hacer. Mapa. Yo creo que ya está, ¿no? Cápsula de salvamento. Cápsula Sari. Está, ¿no? Yo aquí ya fui. ¿O no? Yo no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos. Ya no me acuerdo si fui o no fui. Creo que sí. No perdemos nada. ¿Dónde está ya?
que lo veo. Esto ya lo había visto. Sí, sí. Vale, nos vamos. Muy bien. Pues... esto ya está. Vamos al siguiente. No sé si ir primero a hablar con Asana por seguir la línea, ¿sabes? Sí, venga, vamos a hacerlo así. Y luego hay que venir aquí otra vez. Aquí, a Artemis Town. Nos faltan 3, ¿eh? 3 sitios por mirar. Tampoco vamos a tardar mucho. Más que nada por seguir la historia, a ver si nos puede contar algo o yo qué sé. Bien. Aterrizar. Qué bonita. Qué bonita la nave. Vale. Ok. Cuando acabemos de explorar aquellos planetas, gente, y antes de salvar a Liara, habrá que hablar con la tripulación. A ver si nos cuentan algo nuevo. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Reporter Kalisa Al-Jilani recently attempted to land an interview with Commander Shepard, the first human Spectre. Commander Shepard answered difficult questions, demonstrating that under that military uniform is a keen diplomatic mind. We'll have exclusive footage later today. Qué bien. Somos la noticia de todo el mundo. In entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with L-Corps cast members. The production will open dramatic theater to the L-Corps with a Hamlet who uses L-Corps body language and pheromones. Kitt claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Oye, pero ¿por qué se mantiene el casco, tío? ¿Cómo se quita el casco? Sabes que ya que estamos aquí también podemos vender y hacer un poco de limpieza de inventario. Yo a veces flipos, gente. Míralo. Así, joder, es lo que yo quiero. Coño. Pues aquí a este no se le puede quitar. ¿Ves? Así. Sin la puñetera máscara, oh. ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! Yes, Shepard? Did you find my sister? Dahlia's dead,
and I know she was blackmailing you. So the truth comes out. I hope you're not angry. Surely you can understand why I lied to you. If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. That is why I misled you. I could not risk you exposing me. But now that Dahlia is out of the picture, it's no longer a problem. I would have helped if you'd just told me the truth. Perhaps you're right. I am sorry. We have trust issues in my family. Obviously. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. You're a diplomat on her way up the ranks. Could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits. But I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. Muy bien, 41.000 pavos, tío. Joder. Thank you for all your help, Shepard. Pues nada, vamos a la tienda, ¿no? ¿O qué? A vender, más que nada. A ver, gente. Tengo que hacer limpieza, si no... A ver... Yo creo... Sí, todo lo que sea de menor de... Sí, de 5, fuera. Todo lo que sea tal, de menor de 5, de menor de... Sí, todo fuera, tío, si no... Hostia. El Armageddon, chaval. Hombre mío, la Sokolov. Hace un poquito más de daño, ¿eh? La Sokolov. Pues me la quedo, señores. El Armageddon se la daré a alguien. A ver, este de daño 170 fuera. Esto me lo quedo. Esto... A partir de aquí, todo esto fuera. Pum. Bueno, la katana... Ah, fuera. Todo esto fuera, gente. Para 300. Fuera, fuera, fuera y fuera. Vale, pistolitas. Mira, este 192. Pues esta me la quedo. 160, 128, 144. Esta fuera. Estas son repetidas. Fuera. Fuera. Estileto. Vale, esta no la vendo. Avenger. De Avenger, de estas 235 esta. La Volkov. Aquí vamos a tener que hacer... Entonces, fusil de francotirador. Fuera, fuera. Esta 160, fuera también. Fuera, fuera, fuera. La Qualizer no. Bueno, sí, todo. ¿Qué cojones, tío? Venga, hombre, me cago con todo. Esto me lo quedo, me lo quedo. Esto fuera, fuera. Esta... todo fuera, tío. Menos la Volkov. Esto nada.
Nada. Ligera, nada. Fuera esto también. Fuera. Si no me mejora, paso. Esto me lo quedo. Esta... La Ursa 5. No. 20, 180... No, fuera. Y yo creo que ya. Ok. Y ya está. Vale. Lo de las mejoras... Habría que echar un vistazo también. Por lo menos quitar las que estén repetidas. Hay que eliminar las que son menos de 5 fuera. Esto es porque está copiada. Vale. De impacto. Para un momento, anda. Este es de impacto 3. No tengo ninguna así, bueno, pues nada, entonces. Vale. La de limpieza es que tengo que hacer, macho. Vale, pistola. Va a hacer todo esto, gente, aunque es un puto coñazo que te cagas, pero es lo que hay.
Qué santo coñazo, hacer todo esto. Y yo creo que ya está. Y yo creo que ya está. Vámonos a vender toda esta porquería. Bien. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ya empezamos con el mando loco. Joder. Serio, con todo. Vamos a coger. Vamos a las compras. Centro médico, mercado. Y vamos a vender. A ver cuánta pasta nos dan. Pues ya tenemos más de 1 billón. Yo pensando que íbamos a tener problemas de pasta. Y al final, no. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies? I think I'll be going. As you say, Earth Clan. Good day to you. Welcome back. Espera. Will you be needing supplies for your ¿No había return to otro the colonies? sitio donde había mejores cosas, tío? I think I'll be going. As you say, Earth Clan. Es que ahora se me acabó de ocurrir. Creo. Vale, aquí nada. A ver, un momentito. Vale, es por aquí. Es por aquí, ¿no? Por aquí, o por abajo. O por aquí. Vamos. Commander, it is good to see you again. Show me your items. Ver armaduras no humanas, ver mejoras, ver objetos You will estándar. not be disappointed. De todas maneras vamos a venderle... ¿No podemos venderle la basura? Sí, ¿no? Vender chatarra, a ver cuánto nos dan. Tenemos 1 millón. Vamos a ponerle 1.399.139. 1.400.000. Vendemos. Dios. Qué de pasta, tío. Madre de Dios. Hostia, gente. A ver. Esta armadura 190.000, chaval. Una survivor de nivel 9. Pero la protección... Escudos 184. A ver. Anda un poco por debajo, Pero es 9, Es que para qué comprar si vamos a tener después, tío. ¿Qué es eso, tío? Es que es eso.
Rato rocho. Nada. Nada. Ya aquí a partir de aquí ya tiene caca. Commander. A ver. Oh, this one is pleased to do so. Ya a partir de aquí, objeto único, licencia de Devlon Industries. Licencia de Devlon Industries para el oficial de suministros de la Normandía. Ah, para que pueda vender las cosas, ya entiendo. Licencia del Consejo de Servicio para el oficial de suministros de su Normandía. Pues venga. También otro... Hostia. Pues ahora creo que esas licencias son para comprar las mismas armas o algo así. Vale, pues vamos a ver qué más tienes, colega. Opa, ¿dónde vas? No, la acabé de liar, gente. Bueno, da igual. Commander, it is good to see you again. Would you care to see some of its fantastic items today? Creo que no haré... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos ver armaduras humanas, ver mejoras. You will not be disappointed. A ver. Turiana. Vamos a poner la comparación. Este es de nivel 9. Mira, este es Krogan, nivel 8. Media... Es que no hay ninguna... Nada, tío. Además, de hecho, es que todo lo voy a conseguir explorando, tío. Si luego me hace falta algo, cualquier historia, pues lo compro y ya está. Es que todo lo consigues fuera, tío. Vale, ¿a dónde teníamos que ir? Ahora. Ya está, ¿no? Fuimos a hablar con Samara o como se llame. Y creo que ya está. Sí, lo hemos vendido ya. Así que nos volvemos, chavales. Nos volvemos. Deudas, el consorte, embajadas, acceso a distritos. Pues nos vamos, señores. I'd love to see what the Normandy can do in a fight. How so? The Normandy is built for stealth, not combat. But the stealth drive adds a new tactical level to space combat as we know it. Surprise attacks, undetected flanking maneuvers. If it comes to a fight, I'd prefer a flotilla ship. It's easier to trust what you've worked on yourself. Hostia, no es aquí. Mierda. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars. Many Council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni. In a rare admission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. In a further development in the Eden Prime investigation, the Council has reportedly revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a Council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Bien, vámonos.
Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Pues yo diría... Sí. Bueno, espérate. Vamos a seguir con lo de los planetas aquellos que nos faltaban. Y aliara. Aliara. ¿Cuál era? El planeta. Este no es, ¿no? Es este. Estuvimos en Macedón. Primero. Nos íbamos a Atenas. Qué pedazo de nave, me cago en la hostia. Muy bien. Prospección. Signaturiana. Vamos a ver si aquí hay algo en el cinturón de esteroides. Otra vuelta más, a ver si aparece algo. Pues no. Prospección. Depósito de gas, oxígeno. Vámonos. Nada. Nada. Prospección. Depósito de gas, helio 3. Ya está. Ya está, en serio. Claro, raro, la primera vez que no tengo ningún planeta aquí que aterrizar. Vale, pues nada. Vamos para acá. Bien, a ver. Prospección. Depósito de gas, nitrógeno. Y ahora, cinturón de esteroides. Prospección. Recuperado un medallón. Liga de 1. Nada. Bien. Nada. Vale, aquí hay que aterrizar, gente. Falta este. Nada. Bueno, pues venga. Empiezo a tener un poquito de hambre, chavales.
Bueno. Commander, I'm picking up some strange readings. Really strange, like off the damn charts. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. ¿Y todas estas estructuras? Nah, yo creo que es más decorativo que otra cosa. Bueno, déjame guardar partida, anda. Minerales valiosos. Sigue buscando minerales. Joder. Es camino todo. Hay enemigos,
Hay enemigos dentro, pero como... Espérate, pues. Ah, no me deja. No, porque... Claro. Porque así desde una altura puedo machacarlos. No, no me deja. No. Ah, qué putada. Pues... Ahora que no puedes... Habrá que bajar. Pero ¿cómo se entra aquí? ¿Por aquí? Pues va a ser que no. No sé cómo se entra por aquí. Con este tanque, macho, soy casi indestructible. Ah, que estoy en el otro lado yo. Vale, ¿y qué? No entiendo nada. Hijo puta. Pues nada. ¿Ha envejecido mal? ¿Qué va, hombre? Bueno, hombre, bueno. Está muy bien, además esta es la versión remasterizada. Está muy bien. Yo vi las imágenes, las comparativas de imagen y todo el rollo y le dan... ¡Buah! Increíble. A mí, de verdad que me... A ver, evidentemente, acuérdate que esto es un juego de 2007. Vale, gráficamente está un poco superior. Pero... Claro, con las carencias de aquella época. Pero a mí me gusta. De hecho... Mass Effect para mí es una de las sagas, para mi gusto, una de mis mejores sagas preferidas. De verdad, lo digo en serio, ¿eh? Me gusta, me encanta. Canta.
Voy a echar un voltio por aquí a ver si hay algo. Más mierda. Voy a coger el chimpín. Esto que gracioso. A ver. Cuidado, Madre mía, cómo revienta esta arma, tío. Cómo revienta esta arma, tío. Pues ya estaría. Vámonos. Por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Es por ahí. Espera, que no es por aquí. Estoy viendo para atrás, hombre. Bien. ¿Cómo puede ser posible que me detecten tan rápido, tío? Cuidado, es un coloso.
Vale. Vale, aquí podemos abrirnos un poquito por aquí, tal y cual. Pero tampoco mucho más allá. Voy a guardar. Poner por lo menos un cofre, joder. Que sea con basura, tío. Hace ni cosquillas, tío. Ni cosquillas. Vale, ahí tengo que ir andando. ¡Vámonos! Chavales, vámonos, vámonos. Guardamos. Bueno, guardo yo, guardo el juego, da igual. Importante guardar. Cuidado, coño. Madre de Dios. Bueno, y esta música, pim pam, pim pam, pim pam.
Ese nivelito. Oye, me da la sensación que estoy demasiado chetado, ¿no? ¿O qué? Ya no me están dando puntos como Dios manda, ¿eh? Es una estafa, ¿eh? Solo me dan 2 ya. Todo. Vamos. Y se acabó el musicote. Vamos. Cuidado. Ese sonidito no me gusta, ¿eh? Bueno, los que faltaba. Hijos de... Me sueltan un puto coloso aquí, en serio. Cojones están estos putos bichos de mierda. Ya están eliminados. No, cabrón.
lo creo! ¡No, tío! No guardé partida, no me lo puedo creer, tío. Bueno, cuando entré aquí en esta zona ya se me vio guardarse. Joder. Qué rabia, tío. Pero si antes le reventé no sé cuántas veces de disparos y demás, le metí más disparos antes que ahora. No entiendo, tío. Y cae antes ahora, en serio, no me toca los huevos, anda. Con la de hostias que se metió y no caía. O con el que estaba bug, yo qué cojones sé. Increíble. Vale, parece que tenemos que ir hacia ahí. No era nada por ahí, ¿no? A ver.
Estoy aprovechando ya para hacer un poco de limpieza. Vale. Que este es nuevo. Pero el que tengo puesto... este es un Polaris 7. Y tengo un Polaris 4. ¿Cómo es posible que este es de nivel... Ah, bueno, tiene una ecuación de recarga más... Pero no hay mucha diferencia. A ver, la voy a poner porque, bueno... Pero tampoco es que la diferencia sea ahí abismal. Esto fuera de... Marcándolas ya, aprovechando a marcarlas. Listo. Guardar. Vamos allá. Voy. Tranquilitos, Madre mía, que reventada les estoy dando, tío. It looks like this cavern formed around the ruin after it was built. Vamos a tener que ir por el otro lado. ¿Y el melón? Ah. Looking for in here. Most Prothean ruins have nothing more than dead instrumentation. Hombre, me quería liar, gente. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Futura mujer. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right?
Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! Your mother is working with Saren. What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. We just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Vale. Cabrón. Bueno, venga, vamos. Coño. Ay. Hola, dale aliado. Le ha liado lo que viene siendo un poquitito. Bien. Mejora. Está bien. No hay nada por aquí, ¿no? Pues... sigamos, señores. Estamos aquí para salvar a nuestra amada Liara. Puedo guardar. Antes de nada, voy al baño. Vengo ahora. Es que si no, F. Vengo ahora.
Pues antes de salvar a Liara, me voy a tomar un heladito, mente. Los echaba de menos, tío. Ya vuelven los helados, gente. Los de galleta con nata y chocolate. Sí, señor. Ya va. Desde el año pasado, gente, desde, yo qué sé, septiembre, octubre del año pasado. Joder, es increíble, chavales. Qué juegazo, Estaba pensando ahí, Liara. Joder, este tío está ahí parado, no sé qué, no se mueve, cabrón, que estoy aquí. Y yo. Tranquilita, que estoy tomando mi helado. Está buenísimo, tío. Galleta, mitad nata y mitad chocolate. Joder, casi 5 horas, Ya. Aquí creo que va a haber pelea, Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Seren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit? But I don't know... What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister! Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. He needs to move faster.
se viene. Bueno. Surrender. Or don't. That would be more fun. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill them. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. ¿Qué poco has durado, Julio? Tío, la mierda esta del poder. ¡Corre! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Va toda la verga! Pues Liar es la última compañera en conseguir. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. Trofeo The ganado, Normandy isn't equipped to rescate. land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? It's a coping mechanism. You'll get used to it. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence.
Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. A beacon? Yes, that makes sense. But the beacons were not programmed to interact with human physiology. I am surprised you were able to make any sense of it at all. It's just a bunch of random images, even after I got the cipher. The cipher? Some Asari mumbo-jumbo, supposed to help the commander think like a Prothean. I don't know if it worked, though. The cipher altered my perception of the visions, but it's subtle. I still can't make sense of what I'm seeing. And this was something another Asari did to you? Commander, with your permission, I would like to try something. You were touched by the beacon. The visions are locked away inside your mind. One of my people gave you a deeper understanding of the visions, but you still cannot put all the pieces of the puzzle together. I might be able to help you. I'll do whatever it takes to stop Saren. Like the Asari who gave you the cipher, I can join my consciousness to yours. Maybe my knowledge of the Protheans will help clarify your vision. It's worth a shot. Relax, Commander. Embrace eternity. That was incredible. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What'd you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the Commander's mind is incomplete. You sure you didn't come across any kind of clue or hint? Something we might have missed? Everything I saw you already know. You were right about the Reapers. The Protheans were destroyed by a race of sentient machines. I think it is obvious there is a connection between the Reapers, the Prothean extinction, and the Conduit, but I did not see anything that would help us find it. What's our next move? Saren knew you were touched by the beacon on Eden Prime. He probably came after me because he feared I could help you understand it.
I was able to interpret the data relayed through your vision. What was there, at least. Find the missing portion, and I am confident I can put all the pieces together. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate? Or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Prothean's true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Don't bother. Aye, aye, ma'am. Oh no, mierda. Joder. Quería informar, tío. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. I'll take it in the comm room. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Vale. A ver. Vale, pues esto ya está. Vale, así que era aquí. Y nos falta este planeta por descubrir. Te lo hicimos, vamos aquí entonces. Tendría que hablar con la tripulación, gente. A ver, cinturón de esteroides. No hay nada, en serio. Otro cinturón. Prospección. Encomendado disco de datos proteano. Vale. Proteano, En vez de decir proteano, decimos portuano. Vale, venga. Nada. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Vale. Aterrizar. Luego. Así que aquí, ¿no? En Edulus. Prospección.
Hidrógeno. Nada. Nada. Ah, porque ya lo cogí antes. Prospección. Plutonio. Vale, aquí. A aterrizar. Bueno, espérate. Déjame hablar primero con la gente, ¿no? 300, total, diario, bla. Vamos primero a hablar con la gente. Hablamos con Liara también. Yes, Commander. La nave. Nah, este. Carry on, Presley. Yes, ma'am. No tiene nada que decirnos. A ver, Docker. I prefer gold to silver, you know, for my metal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? Historia personal, forma de la nave. Nah, esto no cambia nada. I have to go. Alright, see you. Cambió un poquito al principio, ¿no? Y tal. Pero no. Cambió ahora. Qué pena. Vaya, qué bonita es mi nave, gente. Qué bonita es mi nave. Vamos a... no, ese es el tal. Vamos a bajar. A ver qué se cuece por aquí. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on I the enlisted right out of... But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding. I should go. Goodbye, Commander. Aquí. Este es... Hombre, Liara. Mira. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up... I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers. But I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau. I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. Te entiendo. You don't like other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Benezia's footsteps. They wanted me to become a leader of our people. Matriarchs guide their followers into the future. They seek the truth of what is yet to come. Maybe that's why I became so interested in the secrets of the past. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became an archaeologist simply to spite Benezia. All children rebel against their parents. It's a natural part of growing up. Aha. You share the wisdom of the matriarch, Shepard. That is exactly what Benezia said when I told her of my decision. But there was more to it than that. I felt drawn to the past,
The Protheans were these wondrous, mysterious figures. I wanted to know everything about them. That is why I find you so fascinating. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Vaya. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring.
Maybe she wanted to meet you but couldn't. Maybe something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Venezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Venezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Venezia never told you her partner's name? Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is a great insult among my people. It is possible Venezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Venezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not Mucho bla bla, eh? Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Ya está, venga. I should go. Goodbye, Shepard. Mi madre. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? I should go. Vale. Goodbye, Shepard. Ok. Pues ya estaría. Sacas nada. Vamos a echar una pequeña visual a ver aquí. Hay que tenemos que hablar con la gente, si no... Do you have some time to talk now, Commander? A ver. Of course. Have a seat. We've played it pretty close to the book so far, but we're a long way from backup. We've got some tough calls to make. I'm just saying, try to leave yourself a way out. I've seen what cutting corners can do, and I'd hate to have that happen to you, Shepard. Commander. That's not the appropriate way to address your commanding officer, Lieutenant. Sorry, ma'am. Maybe I got a bad signal. And if you're a... maybe there's someone else you'd rather confide in. Ma'am. Someone? You're referring to our young Prothean expert. I think she's older than both of us put together, but, yeah. There's a lower deck rumor that she's, interested in you. Ooh. As more than a source of Prothean data. She's a very interesting lady. To my, tastes, but, I never claimed to be big on alien culture.
You seem awfully worried about my personal affairs. It's just that we don't have much downtime these days. I like being around you, but I don't want to take up your personal time. Look, there's nothing between Liara and me. What's the real issue here, Caden? You're right. Sorry, it wasn't, Liara's not my main concern. I'm not questioning any decision you've made, Shepard. Let me be clear about that. It's just my experience that once someone lets something slide, it tends to pick up speed. Do you get my meaning? Talk to me, Caden. You got a little black rain cloud sitting over your head. I'll try to keep the deck dry. You know the records about the biotic training out on Jump Zero? They're all classified, because the Alliance made mistakes. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. I'm sure Kinetics did what they thought was best. It wasn't best for us. They brought in an ex-military Turian named Commander Vernus. To introduce himself, he liked to say, "I was at the helm of the dreadnought that killed your father." Well, I told him my dad wasn't in the war. He'd retired to Vancouver. My family had an inland home that matured to new beachfront. Vernus had it in for me after that. He cut corners, pushed hard. I mean, you either came out a Superman or a wreck. A lot of kids snapped. A few died. The point of all of this, I guess, is that when you cut corners, it's not always obvious who pays for it. So why are you telling me this? Is there something I can do to help you get over it? I'm 32, Shepard. You don't serve as long as I have without coming to terms with yourself. You also learn that if someone is special to you, you help them. Try to keep them from making mistakes. So you think you have leave to talk like we're more than officers? I got some signals. Maybe some static too, I guess. Kaidan, no te flipes. You're not out of line, Caden. But there are regs. I get you, Shepard. I don't make a habit of complicating the chain of command. Just think about what I said. We'll talk later, Caden. I'd like that. No te flipes, Kaidan, no te flipes. Que la única que tal es a mi amiga Liara. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? Bueno, habrá que avanzar más. Goodbye, Shepard. Goodbye, Liara. Goodbye. Va, a ver, ¿quién nos queda? Tenemos que bajar, ¿no? ¿Habrá algo en mi habitación? No lo creo, pero bueno, voy a echar un vistazo. No. Caquita. Vale, pues vamos a coger el chirimbolo y vamos a bajar para hablar con esta gente. Que hay que charlar, que si no mal vamos, Si no charlamos, mal vamos. Mal algo, tío. Que si no... Hola. Con Dios.
Vamos al cargo. Looking for supplies? Let's see what you got. You bet, Commander. Vale. Armageddon 8. Fusil francotirador, fusil francotirador. Casi la lío, joder. Va, por 2 puntos. Fusil de asalto 315 333 336. No voy a gastar nada. Sumidor, un fusil de asalto prototipo solo disponible para los espectros. Su precisión y daño no tienen igual. Sumidor de calor, segundos, puntería. ¿Qué cojones es esto, chavales? De asalto, escopeta. ¿Qué es el HMVSR? WSR. Claro. Es que son 237.500. Hombre, podemos echar un vistazo a ver qué arma es. La compro y ya está. O sea, una mierda. A ver, ¿cómo es la arma esta? Si está fuera. Tendré que probarla. Vale, a ver. Garrus. Commander, I wanted to thank you. What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. Thanks, Commander. Bueno, otro que se enamora de mí, que no... You're welcome, Garrus. Vale. A ver, tú, Ashley. Commander? What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. Esta siempre crítica para todos.
I think she's being straight with us. Or at least I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex life? Might be illuminating. Is that the best way to spend your time, Chief? I read you, Commander. I'll behave. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I'm off duty until tomorrow. I was gonna have a small drink. Bit of a celebration. If you're interested. What's the occasion? It's Armistice Day, when the First Contact War ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. It takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. He refused to sacrifice his men just to save face for humanity. You planning to throw yourself on a sword to save face for him? Would it make a difference? He's gone now. Dad's gone too. And who would it impress? I'll never be good enough for the Alliance. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're a valuable part of my crew, Williams. If I want an opinion from the head, I go to Alenko. When I want one from the heart, I go to you. I also play a mean game of pool. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. Vale. Dismissed, Chief. Ma'am. Bricks. Shepard. So you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you decided to go your own way? I decided killing for credits was better than killing for a lost cause. I'm no hero, Shepard. Bottom line, killing for credits simplifies things. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. So long, Rex. Shepard. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. I know you will.
You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. We couldn't have done this without you, Tali. You've been good to me. A lot of people treat Quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot, and it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. I didn't bring you along as a favor, Tali. You're here because you contribute to the mission, and I need all the help I can get on this one. Don't worry. You can always count on me. I should go. See you later. Muy bien. Vale, ¿quién falta? Ya está, ¿no? No, no falta nadie más. A ver. Señal de emergencia, aterriza en Odur, vale. Una carga contra reloj. Encuentra el conducto. Virmine, ve a Virmine. Vale. A ver. Estábamos explorando esto, ¿no? Esto ya estaba, ¿no? Sí. Vale, había un planeta. ¿Cuál era? Es este, ¿no? Sí. Aterricemos. Vale, me voy a llevar a Liara, gente. Esta vez a Liara me llevo. ...61, madre mía.
Más o menos. Vamos a ponerle armas un poquito más, ¿no? Listo. A ver, estamos aquí. Vamos a ir aquí. Ya sabéis que tenemos que hacer la ruta del bacalao. Señal de emergencia, anomalía, restos. Cursos.
Polonio. Vale, vamos a ir hasta acá. Vale, más recursos. Paladio. Litio. Vale. Baja electrónica, me cago en todo lo que se menea. Ay, Dios. Vale, no sé si... Bueno, ya me pasó en otro planeta también. Señal de emergencia.
¿Vamos a la chingada o qué? Hombre, señor Marcos, ¿qué tal, hombre? These are Alliance soldiers. It appears they were lured here by the distress beacon. Looks like these men were under Admiral Kahoko's command. He'd want to know what happened here. Esto es parte de una misión también. A ver. Marines desaparecidos. Habla con no sé qué. Está en la ciudadela. Otra misión que ya hemos hecho. Solo hay que entregarle y listo. Pero bueno. Mapa. A ver. Tenemos que ir aquí. Aunque vuestro tiene Jesucristo. Pídeselo a Jesucristo. Tendrías que visitar a... Tendrías que ir hasta Jerusalén para verlo. Salariano modificado. Uy. ¡Pap! Mierda, coño. Placa de identificación. Pues me parece bien. Vámonos. Pues yo creo que ya está, ¿no? Falta esta mierda aquí que no tengo la habilidad. Ya está, en serio. Vamos a ir hasta aquí. Más que nada por completar un poquito el mapa, pero... ya debe estar. ¡Santa! Ya, me voy para allá. O no hay nada. Y si no hay nada, pues listo.
¡Hala! Yo vengo de puntos. Vale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una medalla? ¿Quieres una medalla? ¿Quieres una medalla? ¿Qué tal? Me cago en todo lo que se menea. Serio, seriedad, Marco, seriedad, seriedad. Vale, pues esto ya está. Vale, entonces Artemis Tau, listo. Claro, es que ahora mismo estoy como medio perdido, macho. Tendría que haber apuntado los planetas que fui, tío. Vamos a entregar la misión esta. A ver, tenemos las tres tal, que estas las haremos ya a partir de mañana, que ahora mismo yo ya no sé si marcharme ya, que estoy cansado de ya. Sí, llevo 6 horitas tal, así que bueno. Investigar las instalaciones. Acaba con los señores del crimen. Me falta una de estas. Vea al sistema no sé qué. Aquí está. Habla con Kahoku. He encontrado los cadáveres de los hombres del almirante Kahoku. Vuelve a la torre de la ciudadela e informa. Vale, la torre de ciudadela. Pues venga. Nos vamos a la ciudadela, gente. Y ya entregamos esta misión y se acabó. Se acabó el vuelo que estoy. Ya antes casi me quedo dormido con las charlas. Acordaros que este juego es full conversaciones también. Ya casi me dormí como 2 segundos, sí, macho. Así que venga, vamos a entrar a la misión y me voy a dormir. Y mañana es domingo. Mañana voy a empezar el directo temprano, tío. Tengo que ponerme las pilas y voy a ponerme temprano, tío. Tempranito. Tempranito. A la buena hora de la mañana, a la fresca. Mañana 12 horas en directo. Me cago en la puta. Quiero seguir dándole caña y explorar el mapa y seguir con las aventuras y todo el tinglado. Y hacer las secundarias y todo el tinglado. Vale. Ya parqué, ¿no? Ya podemos ir, no sé. Vale, me voy a llevar a Yara y a Garrus, como siempre. A Garrus siempre tiene que estar en mi equipo. Garrus es fundamental. Garrus es la polla. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Mira. The commanding officer no, is yo ashore. este juego lo bugueo Presley yo, has the deck. Soy el máximo bugueador de juegos. Venga, espabila. After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. ExoGeni stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Vale, la torre. Centro, mercado, nada. Torre, la torre. Ahí está. Torre Ciudadela. A ver, aquí está. Malas noticias, amigo. No, I'm waiting to speak with one of... Commander, any word on my missing men? Lo siento, tengo malas noticias, están muertos. I'm not sure how to tell you this, Admiral.
Your men were killed by a thresher maw. A thresher maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a thresher nest. Not the entire unit. Hostia, pues, gente, es verdad. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Vale, esta misión creo que no se acaba aún, Vale. Esta misión aún no se acaba. Esta misión no se acaba. Dios mío, Dios mío. Por cierto, lo de... Joder. Turiana... Bueno, gente. Vamos a dejar aquí. Vale. Mañana, si Dios quiere y Dios me da salud y ánimo, pues... seguimos dándole caña. Vale, bajamos aquí. Mañana pues empezaremos con alguna misión secundaria para calentar y después haremos los principales. Como hago siempre, primero secundarias y después principal. Vale. Nos vemos mañana. Muchas gracias a Marquitos, guapo. Besitos, hombre, y un abrazo enorme para ti. Gracias por pasarte al último momento. Tienes que haberte pasado antes, pero claro, estarás viendo maduras tetonas o viendo, yo que sé, chicas en piscina o algo así. Y claro, pasas del viejo. Sí, ya tengo que tomarlos ahora, Marcos. Gracias por recordármelo. Deja de ver tanta piscina. Sí, claro. Ahora sí, recién me reconectaron el internet. Claro, mentiroso, Dios mío. Fijo que no pares de jalarte el ganso, y viendo ahí al amorao y viendo ahí viejas tetudas o algo así. No sé, macho. No me esperaba eso de ti, Marcos, de verdad, no me lo esperaba. Bueno, Marcos, muchas gracias, tío. Y nada, también a todos los que os habéis pasado, a Trotsky, a Charlie, a Jormandín y a nadie más. Así que gracias por haberos pasado también, chicos. Ya sabéis que aquí es vuestra casa, podéis venir cuando queráis, podéis marchar cuando queráis y esas cosas. Vale, así que, señor Marcos, con su permiso, me voy. Y como digo siempre, mañana más y mejor, porque peor puede ser posible. Y como digo en cada vídeo, gameplay o directo, a tomar por culo. Chao, gente. Besitos y abrazos. Nos vemos. Sí, calvo. Sí, el calvo lo tengo entre las piernas, mamón. Nos vemos.